Hola, ¿cómo estás? A ti, hermano de la Iglesia Internacional Chailo, y a quienes tienen la oportunidad de vernos por los diferentes canales, quiero extenderles un fraterno saludo. Quiero invitarte a ti que te detengas un momento el día de hoy y analices quizás cuántas veces has tenido que pasar por situaciones difíciles, situaciones en las cuales nunca has estado preparado, que te generan a ti andar con miedo, con inseguridad, con incertidumbre, con angustia, quizás por el no saber qué va a pasar mañana en medio de tu angustia, en medio de tu situación, de tu proceso. Pero quiero que de la misma manera, tanto tú como yo, hoy nos tomemos un momento para reflexionar y hacer las siguientes preguntas. ¿Para qué paso por esa situación o por esa tormenta? ¿Cómo la estoy pasando y por qué Dios permite que pase por este tipo de situaciones? Por eso hoy, junto con mis hermanas Daniela, María, Mariana y mi persona, quiero invitarte a que te quedes para estudiar y reflexionar un segmento de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27. Sé que tanto para ti como los que están contigo va a ser de bendición. Que Dios te bendiga. Déjame contarte que la tormenta es un fenómeno natural que sucede por la mezcla de descargas eléctricas, donde se encuentran fuertes corrientes de aire con temperaturas inferiores a la congelación. Paso al proceso de separación de cargas positivas y negativas. Por tal razón, se presentan tormentas en la vida. Suceden por la ira, falta de confianza, maltrato, lo que hace que, por no comportarnos, terminemos causando una tragedia. Lo que quiere decir es que básicamente nos enfocamos en agrandar el problema que por darle una solución. Nos concentramos más en empeorar la situación. Vemos entonces en el libro de Hechos capítulo 27 un contexto y un momento de la vida del apóstol Pablo, donde siendo preso por causa del evangelio, pretende ser llevado de un punto A a un punto B, ¿cierto? Para poder llegar del punto A al punto B necesitaba pues ser trasladado en una embarcación marítima. Y vemos cómo en medio de este proceso, aun cuando aquellas personas que custodiaban al apóstol Pablo habían sido alertados por él mismo, quizás hicieron caso omiso a sus advertencias o a sus recomendaciones. Sin importar ello, deciden iniciar una travesía a mar abierto. Y vemos cómo quizás en el medio de la noche, como bien lo dice en el capítulo 27, donde no había ni estrellas ni luz alguna, se presentan grandes y fuertes vientos que desestabilizan la embarcación. Y lo curioso, o lo que más me llama la atención de esto, es ver cómo en paralelo este tipo de situaciones reflejan el caminar de nosotros como cristianos y por sí mismo la vida, ¿sí? Donde quizás vamos en medio del mar navegando y sin esperarlo, sin estar quizás alertas, llegan grandes vientos e inestabilizan nuestra vida. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos, nos pasa a nosotros como seres humanos. Hoy quiero hablarte a ti y decirte de cómo quizás cuando llegan esos fuertes vientos a nuestras vidas, a nuestra embarcación y nos golpean, cómo asumimos ese tipo de situaciones. Y es tan maravilloso y tan preciso ver cómo la palabra de Dios hace referencia a que cuando ellos fueron golpeados por esos fuertes vientos, en medio de su oscuridad, se sintieron quizás sin horizonte, sin norte, y pretendían hacer esfuerzos para salvarse, pero todo esfuerzo siendo vano. Hechos 27, capítulo 30, narra el momento en el cual los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Vemos en cómo en estos dos versículos se hace una breve
resumen de cómo nosotros, los seres humanos, enfrentamos a veces las situaciones. Pretendemos que quizás cuando llegue la angustia, el miedo, la perturbación, busquemos la manera más fácil para salir de ella. Busquemos otros caminos, otras alternativas que son banales y superficiales y que, contrario a lo que quizás se pretende hacer, que es realmente salir de la situación o salvarnos, lo que hace es hundirnos en un valle quizás de desesperación aún más grande, de ansiedad, de miedo, de sentirse solo, de sentirse que no hay nadie y de que quizás no podrá salir de esa situación. Pero lo más bonito es ver cómo el apóstol Pablo en el capítulo siguiente los exhorta y les dice que si salen de la embarcación, nadie se podrá salvar. Y es lo que hoy quiero invitarte y que analices y que puedas quizás entender que cuando llega la situación la manera más fácil no es buscar la respuesta más cercana o la solución más cercana, como puede ser el tabaquismo, la fornicación, el alcohol. Y ninguna de aquellas cosas que aparentan ser la respuesta o aparentan traer paz y tranquilidad en medio de tu tormenta es lo que te va a salvar. Como bien lo decía el apóstol Pablo, es permanecer en la embarcación. Y quiero decirte hoy a ti que estás viendo este video que la embarcación de tu vida, de mi vida, de nuestra familia se llama Cristo. Es permanecer en Cristo Jesús lo que puede traer en medio de la tormenta paz, en medio de la angustia tranquilidad. De cierta manera considero que nada de lo que aparente ser la respuesta rápida para yo sentirme tranquilo es la solución, y quizás pueden ser soluciones temporales o pasajeras, pero la solución permanente y eterna es Cristo. Es la manera en que tú y yo deberíamos quizás asumir las angustias, los miedos, las tribulaciones, porque es donde sabemos que llegaremos a buen puerto, a puerto seguro. Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros hasta el día de su regreso, y son las promesas a las cuales tenemos que aferrarnos, que Él siempre será sombra a nuestra mano derecha y nunca dará pie al resbaladero, no permitirá que el sol nos fatigue de día ni la luna de noche, como dice el Salmo 121. Por eso quiero invitarte e invitarme a mí también, de que cuando llegue el cielo gris, el mar bravo y el fuerte viento, nos aferremos a sus promesas, nos quedemos en la embarcación de Cristo Jesús, que ahí es donde tendremos respuesta. Que aunque no sea fácil, el que persevera en Cristo Jesús siempre gana. Bueno, guerreras, guerreros de mi papito Dios, aquí estamos para confiar en Dios, para confiar en todos sus procesos, para confiar en medio de esas tormentas por las que pasamos o estamos atravesando durante la vida, y aferrarnos a Él, a su palabra, que es la única respuesta a todas esas situaciones o tribulaciones que estemos atravesando. Todo es como un viaje. Tú eres el pasajero y Dios es el piloto. Disfruta el viaje. Aprende a vivir en gozo, a vivir en alegría, a confiar en que todo va a ser parte del plan de Dios, y que todo se hace bajo la voluntad de Él. El diablo siempre tiende a que tomemos un camino fácil, y no saben que donde el hombre gobierna, mi Padre Celestial, mi Diosito lindo, es un Dios que domina, y es un Dios soberano, y llevará a cabo su voluntad como Él quiera.
Entonces, nosotros necesitamos es aferrarnos a Él, aferrarnos a algo sólido, a aferrarnos a su palabra, a estar en comunión con Él, a estar en esa adoración constante para agradar a Él y no al hombre, sino a Él, solamente a Él. Nosotros estamos aquí gracias a Él. Y algo que es muy valioso es que Dios siempre nos ampara y nos anima y nos aconseja y nos guía y nos resguarda de todas aquellas tormentas que quizás estamos atravesando. Y esto lo dice el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de esas tribulaciones que nosotros estemos atravesando. Entonces, ¿por qué no animarnos? ¿Por qué no vivir en gozo? ¿Por qué no confiar de que todo hace parte de su proceso? ¿Por qué no confiar de que en ese camino que estamos atravesando, Él es el único quien tiene el control de absolutamente todo? Y simplemente, como lo decía al principio, somos ese pasajero que nos dice el piloto: disfruten su viaje. Entonces, vivamos en gozo, confiemos en los tiempos de Dios, que siempre son perfectos, y no tengamos miedo, porque Él siempre tiene un plan perfecto, como le decía, para cada uno de nosotros. Y así como llevó a Pablo a través de aquella tormenta que él ni siquiera se llegó a imaginar, asimismo Él nos llevará a nosotros, pero vuelvo y digo, siempre teniendo esa comunión constante con Él, sabiéndolo escuchar, adorándolo, escudriñando la palabra, confiando, vivir en gozo, no tener miedo, tantas cosas que ahorita en estos momentos se me pueden escapar palabritas, pero Dios es nuestro refugio, es el Dios de Jacob, y Él siempre nos va a resguardar de todo, nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a guiar en todo proceso que estemos viviendo. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a que vivamos en la verdad. La misma verdad es la palabra, porque Dios es el quien nos ampara en esos ciclones que atravesamos, que vivimos en gozo, porque Jesús es el mismo que nos anima el corazón durante los golpes de esa tempestad. Y tener sabiduría y poder donde el Dios Todopoderoso es quien nos aconseja, es quien nos guía en cada paso del camino, es quien tiene el control de absolutamente todo, y es a quien hoy realmente le doy la gloria. Así que no te desanimes, confía que Dios llenará de alegría tu corazón. Hola, bendecido día para todos. Espero que se encuentren muy bien, que el Señor Jesucristo nos bendiga, me los guarde, que esta enseñanza sea de mucha bendición para cada una de las personas que puedan ver, que puedan escuchar este video, y todas las personas que el Señor tenga en su voluntad, que puedan ser de bendición con esta enseñanza que traemos el día de hoy para cada una de las personas que deseen escuchar este mensaje de parte del Señor. Bueno, como anteriormente mis compañeros y hermanos en la fe les enseñaban, lo que aprendimos en esta prédica como tal de cómo enfrentar las tormentas, ¿sí? Vemos que el apóstol Pablo pasó por diferentes circunstancias, siendo un hombre que fue utilizado por el Señor y preparado por el Señor para llevar y predicar su evangelio, para hacer la voluntad del Señor, de llevar su palabra, ¿sí? Y que él en ese momento pasó por
diferentes circunstancias cuando fue a llevar el Evangelio a Roma, ¿sí? Y cuando estaba en ese momento en esa barca con las personas que fueron escogidas por el Señor para que lo acompañaran, pasaron por ese momento y esas tormentas también reflejan hoy en día lo que es circunstancias que cada uno de nosotros puede pasar, tanto emocional, física, espiritualmente, ya sea en su familia, en su núcleo de matrimonio, en su núcleo con sus amistades, en su núcleo laboral, ¿sí? En cada una de las circunstancias que nos competen a cada uno de nosotros pasamos por esas tormentas en determinado momento, ¿sí? Y lo más importante que el Señor nos quiere traer el día de hoy, la enseñanza es cómo enfrentar esas tormentas, cómo saber llevarlas, ¿sí? Como hijos de Dios, aún para las personas que de pronto no han conocido al Señor, que también sea de bendición este mensaje, ¿sí? Entonces fueron 3 puntos enseñados por mis hermanos en la fe, que fue la razón de las tormentas en nuestras vidas, la reacción que cada uno de nosotros tomamos por esas tormentas y el resultado de esas tormentas, lo que han acontecido en nuestra vida, ¿sí? Entonces para ello vemos que ellos antes, esas personas que los acompañaban y que estaban con ellos, se basaban solamente en lo material, en las personas que los rodeaban, solamente confiaban en la carne, en las mismas personas que estaban con ellos, ¿sí? Pero que el apóstol Pablo los guiaba a buscar al Señor, ¿sí? Y ellos en ese momento no obedecieron, sino que salieron fue huyendo ante las circunstancias que se presentaron físicamente en este lugar, pero sabían también que de una u otra manera se estaban afectando circunstancias espirituales, ¿sí? Que era el carecer, el de falta de confiar en el Señor, ¿sí? Y para ello quería traerles como enseñanza es, primero, que el Señor nos enseñaba por este apóstol Pablo en su palabra, que nunca nosotros debemos tener nuestra confianza ni en nosotros mismos, ni en las personas que nos rodean, ni en las personas que de pronto muchas veces en el momento vemos que hay una respuesta con una solución rápida, sino que siempre está nuestra fe en el Señor. Pero quiero llevarlos a 2 versículos que son de mucha bendición y que quiero, la conclusión como ello es eso, la palabra, que siempre debemos estar fundamentados y buscar la fortaleza y buscar las enseñanzas y el versículo que el Señor nos da en su palabra. Y uno de ellos es Juan 16, versículo 30, ¿sí? Entonces el Señor nos enseña en su palabra de Juan 16, versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? El Señor nos está dando un versículo, una promesa, y es que tengamos paz nosotros, pero confiadamente en el Señor, ¿sí? Esa paz la vamos a tener si nosotros buscamos en su palabra, la palabra, las promesas, y que no tengamos esa paz que el mundo nos da, porque es una paz vana, es una paz pasajera, sino que esa paz la tengamos siempre es en el Señor. Él busca que tengamos esa confianza, esa fe, es en el Señor, ¿sí? Porque nos dice su palabra, porque Él ha vencido al mundo, ¿sí? En esas tormentas que estás pasando, que alguno de nosotros puede estar pasando en este momento o en algún momento de su pasado, o no sabemos si Dios no lo permita, el día más adelante pases por alguna tormenta, debes tener esa confianza en el Señor y Él te dará la paz para poder buscar, confiar, tener un pensamiento más y un acompañamiento del Señor, que solamente te da esa paz, donde puedas tomar decisiones basadas en el Señor, su palabra. Y Él nos da su promesa, y es que Él ha vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido al mundo, nuestra fe y nuestra confianza en Él irán acompañadas de esa seguridad que Él estará con nosotros en esa tormenta que estemos pasando, ¿sí? En mi tormenta, tú estuviste. Cuando miedo tuve, tú nunca te fuiste. Cuando no tenía fuerzas para continuar, cuando me sentía casi ahogar, tu mano de amor a mí me tomó
diste saber que de mí nunca te irías, que con tu amor me sanarías. Me diste fuerzas y me sacaste de mi aflicción. Hoy me aferro a ti, hoy me aferro a tu amor, hoy me aferro al barco de la salvación. Porque conocí el verdadero amor.